Hay casas que no duermen, donde el aire guarda memorias que no fueron nuestras. Lugares que respiran cuando creemos que el silencio los habita. En esta ocasión, en Terrores Nocturnos, cruzaremos el umbral de una dimensión donde los sueños se corrompen y los ojos vigilantes jamás parpadean. Porque hay guardianes que no son humanos y hay sombras que no se atreven a dormir. Prepárate para escuchar El Guardián de Medianoche, una historia escrita por Jorge Torrealta, donde la vigilia se convierte en frontera y el miedo en compañía. Esto es Terrores Nocturnos. El Guardián de Medianoche. Desde que se mudó a esa vieja casa en la colina, Serafina dormía intranquila. Sus sueños eran cada vez más profundos y oscuros, como si algo invisible los corrompiera desde adentro, en el campo onírico. Cada mañana despertaba con la sensación de haber estado al borde de un abismo, sin saber si alguna vez había caído. Nadie creía sus palabras cuando decía que en las madrugadas sentía una presencia repugnante, una sombra a pie de la cama, algo que, sabía, no respiraba, pero la observaba. Entonces, en una noche de terrible pluviosidad, llegó. Un maullido rasgó la noche justo cuando Serafina cerraba la puerta tras un día demasiado largo. Al voltear, lo vio, empapado, flaco, con los ojos como dos carbones encendidos en el barro, desafiantes a pesar de su miseria. No maullaba por ayuda, sino con decisión. Serafina dudó. No tenía gatos ni ninguna mascota. Pero algo en esa criatura negra, en su firme postura, en la forma en que la miraba sin parpadear, decidido, le pareció antiguo, como si no fuera la primera vez que se encontraban. Entonces la joven franqueó la puerta sin pensar y él entró sin miedo. Desde entonces, el gato no la dejaba sola. Dormía al pie de su cama, vigilante. Se paseaba por los rincones más oscuros de la casa como si inspeccionara grietas invisibles. A veces se quedaba horas observando una esquina vacía. Otras veces, bufaba hacia la nada. Serafina no entendía. En el fondo, sentía que algo en la casa esperaba. Justo eso. Algo, ignoto, quizás terrible. Algo que el gato sí podía ver y, de alguna manera, lo mantenía al margen de ella y de sus sueños. Pues desde la llegada del gato, a quien llamó gato, las pesadillas recularon. La presencia aquella que le invadía retrocedía hasta verla solo detrás de las paredes, de los árboles, mirándola desde lontananza. Luego de varias noches, desapareció. Desde entonces, la joven dormía en paz. No porque el mal hubiera desaparecido del mundo, sino porque alguien velaba su sueño. Pero luego de 6 meses, durante una noche sin luna, Serafina se quedó dormida más temprano que de costumbre.
Su cuerpo, exhausto por la dura jornada de trabajo, se hundió entre las sábanas. Ni siquiera cenó, ni mudó de ropa. Entonces, a la hora ciega, cuando el reloj ya no cuenta segundos y el mundo se vuelve frágil, algo apareció en su habitación, no en sus sueños. Una sombra, esa que la vigilaba y perseguía en el mundo onírico, entró sin hacer ruido. Sus dedos largos, goteando oscuridad, se deslizaron por los muros hasta ganar la cama y asirse en la sábana como garras en busca de carne. Avanzó hasta posarse sobre el rostro dormido de la joven. Sus dientes no eran dientes, eran cuchillas deformes por el hambre. Su boca jamás aprendió a hablar, solo a devorar. Extendió su garra hacia el rostro, pero justo cuando iba a rozar la mejilla de Serafina, un gruñido rompió el silencio. El gato negro estaba allí, erguido, firme, desafiante y fúrico, como un espectro protector. Su pelaje era tan oscuro como las tinieblas más profundas. Sus ojos eran brasas infernales, meteoros ardientes a punto del impacto. El ente se detuvo, retrocedió, sorprendido. Gato caminó lentamente hacia la criatura, sin apartar la mirada de ella. Cada paso era un tañir de tambores de guerra. Cada movimiento, una amenaza. La criatura rugió, pero ya no era poderosa. Algo en ese animal la vencía sin tocarla. La sombra se desfiguró, se quebró en líneas temblorosas. El gato no dudó, saltó sobre ella como si la conociera desde antes del tiempo. Hubo un grito que nadie oyó, y la lucha, una dura pelea comenzó, solo observada para quienes pueden ver más allá del velo. Cuando todo terminó, la sombra se deshizo como humo. Serafina suspiró dormida, como si algo pesado hubiera abandonado su pecho. El gato, con el lomo aún tenso y los bigotes en alto, la observó unos segundos. Luego trepó a su cama, se acurrucó junto a ella y cerró los ojos. En la oscuridad, solo quedó el sonido del viento y el suave ronroneo del guardián, silencioso, letal, y como todo buen guardián de medianoche, alerta. Al avanzar la madrugada, la noche tembló. Gato abrió los ojos y observó la imagen fatal. La sombra había vuelto más fuerte. La vio cruzar el umbral desde su habitación, silenciosa, de forma ingente, terrible, hambrienta y enfurecida. El gato la vio antes de que se materializara del todo. Se tensó como cuerda lista para romperse, se deslizó entre las sombras y se puso entre la criatura y la joven. Los ojos del ente se abrieron. No había miedo, sino odio. El gato gruñó, la sombra tembló, y en ese instante ambos supieron que uno de los dos no vería el amanecer. No todos los monstruos duermen bajo la cama. Algunos vigilan desde el umbral, esperando el instante exacto en que la oscuridad respire. Esta noche, un guardián silencioso enfrentó al abismo para que una mujer
pudiera seguir soñando. ¿Cuántas veces creíste estar solo en tu habitación cuando algo o alguien te observaba desde las sombras? Si escuchas un ronroneo cuando todo duerme, quizás no debas temer. Quizás alguien te protege del otro lado de la medianoche. Has escuchado El Guardián de Medianoche, historia escrita y narrada por Jorge Torrealta. Esto fue Terrores Nocturnos, donde el miedo tiene voz y la oscuridad memoria.